12 del mediodía, 43 minutos. Durante los próximos minutos vamos a hablar de algo que pues preocupa a muchas mujeres cuyo sueño es el de ser madre. Hablamos de la esterilidad y de las técnicas de fertilidad que existen y que se pueden desarrollar. No sé si saben que en Cantabria pues se ha desarrollado con éxito por primera vez en Europa una de esas técnicas de fertilidad. Su responsable nos acompaña hoy, es la doctora Carmen Ochoa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Responsable de la clínica CER Santander, que fue además la primera en conseguir una fecundación in vitro en España en un hospital público, que esto sucedió en el año 1985. Desde ese momento hasta la actualidad, ¿cómo han avanzado las técnicas y la investigación para seguir avanzando en la solución a problemas de infertilidad que hace unos años parecían insalvables? Pues han evolucionado muchísimo. Han evolucionado desde el punto de vista de la medicina, los medicamentos que utilizamos, desde los laboratorios, las condiciones de cultivo y desde las herramientas de las que disponemos para poder hacer diagnósticos. Las tasas de éxito antes eran muy bajitas, en el año 85, 84 y 83 que yo empecé, y hasta ahora, que son totalmente distintas. Actualmente prácticamente el 80-85% de las mujeres que se someten a un tratamiento de reproducción asistida consiguen el éxito en diferentes momentos. Bien, y hay un porcentaje de entre un 20 y un 25% que no lo consiguen. Estos son lo que llamamos los casos de alta complejidad. Y también actualmente para los casos de alta complejidad tenemos procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos para poder resolver estas cuestiones. En este caso, nosotros, por ejemplo, estamos realizando un procedimiento mediante la medicina regenerativa, que es una medicina también muy reciente y que está aplicándose en diferentes áreas de la medicina, como la traumatología, en fin, la oftalmología, la piel, la osteomatología, etcétera, y ahora le ha tocado el terreno a la fertilidad, en la que tenemos unas aplicaciones muy, muy importantes y muy esperanzadoras. Enseguida entramos en cómo se aplica esa medicina regenerativa a los casos de infertilidad, pero no sé si es una pregunta muy simple, pero ¿a qué se debe la infertilidad? Bueno, si partimos de la base de que entre el 14 y 16% de la población en edad fértil va a tener algún problema de esterilidad, y si a eso le añadimos el retraso de la maternidad al cual nos vemos, está nuestra sociedad abocada, ese es uno de los principales factores por el cual hay tanta esterilidad. Hay una esterilidad de origen patológico en mujeres jóvenes y hay otra esterilidad debido al retraso de la maternidad. Esa segunda esterilidad es algo fisiológico que ocurre. Es decir, a partir de los 30 años, así de duro es, a partir de los 30 la fertilidad disminuye. ¿Quién en nuestro momento actual, en nuestra sociedad actual, quiere tener hijos con 30 años? Las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral con todo nuestro derecho, queremos estudiar, queremos progresar y queremos tener una vida razonable. Todo eso hace que ese tiempo que se dedica a la maternidad se posponga y nuestros ovarios disminuyan su capacidad de reserva, es decir, los folículos y los óvulos que están ahí dentro vayan disminuyendo y todavía un poquito más adelante también se nos vaya estropeando el endometrio. Por lo tanto, esto sí que es una epidemia realmente, sobre todo es una epidemia en las sociedades avanzadas. Cosa que no ocurre en ese porcentaje de mujeres que han superado ya la edad de los 30 años, estaríamos en casos de infertilidad que no se hubieran producido de haberse propuesto ser madres en la década anterior, entre los 20 y los 30. Efectivamente, la veintena de la vida es la época fértil por excelencia. Cualquier problema que exista, que puede existir, será siempre menos grave en la veintena de la vida que a partir de la treintena, y no quiero ni hablar de la cuarentena, que ya ahí es muy serio el tema, ¿no? Pero la gran mayoría de las mujeres que acuden a las consultas están rondando los 40 años. La media de edad de los pacientes que acuden a nuestra clínica tienen 41 o 42 años. Es mucha edad. Háblenos de ese concepto, de la medicina regenerativa. ¿En qué consiste y cómo se aplica para superar la esterilidad? La medicina regenerativa en fertilidad la estamos utilizando a dos niveles. Uno, a nivel ovárico, intentando mejorar esa reserva de folículos que vemos que está disminuida con el paso del tiempo o que puede estar disminuida de manera patológica en mujeres jóvenes. De esta manera intentamos estimular eso que llamamos los folículos durmientes. Tener más folículos supone tener más óvulos y si tenemos más óvulos hay más probabilidades de que alguno de ellos sea bueno.
Bueno, son unos tratamientos que se están haciendo ahora. En algunas ocasiones se les llama rejuvenecimiento ovárico. A mí no me gusta ese término porque no es una medicina estética del ovario, ni muchísimo menos, sino es actuar sobre unos folículos que son lo que llamamos folículos durmientes, que pensamos que se mantienen en el ovario a lo largo de mucha vida de la mujer, aunque ya no tenga tanto folículo de manera fisiológica. Bien, eso por un lado. Y por otro lado está a nivel endometrial. De ese 20-25% que he dicho de mujeres que no consiguen la gestación, un porcentaje importante es debido a problemas endometriales, problemas en relación a la falta de vascularización. Todo el proceso de implantación de un embrión en el endometrio es un proceso vascular, es un proceso que nosotros llamamos con una palabra técnica de angiogénesis, es decir, de formación de vasos y de que a esos vasos les llegue sangre. Vale. Fíjate si es importante que cuando un bebé nace, cuando una mujer se embaraza, tiene un órgano nuevo, que es la placenta. Y ese órgano se ha formado mediante angiogénesis. Por lo tanto, si hay un problema vascular en ese endometrio, cuando ponemos el embrión, no va a haber intercambio de sangre, no va a haber formación de vasos y entonces no se va a producir la implantación. Bien, utilizando medicina regenerativa, en concreto factores de crecimiento plaquetario y plasmático, nosotros podemos hacer que ese tejido que está afuncional vuelva a tener su correcta homeostasis y se pueda producir esa correcta angiogénesis. Nosotros publicamos ahora un trabajo en una revista científica que ha sido aceptado ya para publicación, en el cual, utilizando esta técnica, hemos conseguido que mujeres con una media de edad de 46 años, con una media de tiempo de esterilidad superior a 6 años y con más de 4 transferencias realizadas previamente de embriones y no consiguiendo el éxito, conseguimos embarazarse, embarazo y gestación evolutiva con nacimiento de niño próximo al 60%. Por lo tanto, de ese 20-25% de casos altamente complejos, hemos conseguido rascar un 60% a través de la medicina regenerativa para que consigan su objetivo y el nuestro también, que se embaracen. ¿Cómo se estimula, cómo se consigue que el endometrio y todo lo que nos ha contado, que de alguna manera pues ha ido perdiendo actividad por el paso de los años, tenga esa estimulación? ¿Cómo se hace? Bueno, los factores de crecimiento son factores que tenemos todos los seres humanos en nuestro cuerpo. La cuestión es que los tenemos repartidos por todo el cuerpo y ellos van a los tejidos que consideran que hay que reparar. Probablemente el endometrio a partir de cierta edad no lo consideren necesario reparar porque les parece que ya somos mayores, entonces fuera, ¿no? Pero nosotros sacamos de la sangre del paciente esos factores de crecimiento mediante unos procedimientos de laboratorio. Para el paciente es una extracción de sangre. A eso me refería, ¿cómo es? Porque sabemos que hay técnicas de reproducción que son muy duras, que son procesos largos e incluso dolorosos en algunos momentos. Esto que nos cuenta no es así. No, esto es una extracción de sangre, se le saca la sangre, es un proceso de laboratorio, todo lo que se hace después, y de hecho ese plasma que utilizamos, ese plasma rico en factores de crecimiento, lo podemos congelar y después lo colocamos mediante instilaciones intrauterinas, como si fuera una inseminación, colocar dentro del útero, que es un proceso que no duele nada, vamos colocando en unos días concretos este producto. Este producto lo que hace es, in situ, en el lugar en el cual queremos que actúe, le hemos aportado un concentrado elevado de factores de crecimiento que van a empezar a hacer todas las acciones que tienen los propios factores de crecimiento. Lo hacemos en diferentes momentos, con diferentes números de instilaciones en función del caso, y ya después se transfiere el embrión que tenga la señora para transferir. Esta técnica tuvo su primer éxito, podríamos decir, en el año 2019, ¿no? El primer nacimiento que se produjo gracias a esta técnica. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuántos niños y niñas han nacido gracias a su utilización? Bueno, pues han nacido bastantes. En la N concreta el número no lo tengo, pero sí puedo decir que el 60% de los casos tratados han sido nacimientos. La tasa de abortos es muy, muy baja, con lo cual también se indica no solo en los fallos repetidos de implantación, sino en las abortadoras de repetición, por supuesto, descartando otros factores que también habrá que estudiar, y bueno, aporta un porcentaje muy, muy, muy alto de tasa de éxito. Lo bueno, además, nosotros en lo que estamos muy esperanzados es que
la tasa de abortos es muy baja. La tasa de otro tipo de embarazos que llamamos bioquímicos es bajísima, todavía más baja, con lo cual el embarazo es evolutivo y con niño en casa, lo cual es tremendamente importante. Y luego hay otro dato que nosotros hemos descubierto en el estudio que hemos hecho, y es el que hemos encontrado una correlación que no estaba de alguna manera definida, que es saber el pronóstico que tiene el caso en función de unos datos vasculares ecográficos. Hemos podido encontrar esa correlación, lo cual es llevar a una medicina muy sencilla, a unos procedimientos muy sencillos, algo muy complejo, que es a lo que tenemos que tender, a una medicina no invasiva, a hacer las cosas sin que el paciente sufra, ¿no? Y a tener impresiones diagnósticas correctas, lo más correctas posibles, en base a datos sencillos para el paciente. Estamos ante lo que se denomina la medicina personalizada, ¿no? Aquí cada mujer recibe el tratamiento indicado para el problema que tiene concreto y lo que ha impedido que hasta ese momento consiguiera desarrollar un embarazo. Efectivamente, hemos pasado de la medicina protocolizada, que eran los protocolos, ¿no? Y que estaban muy bien y siguen estando muy bien para determinados aspectos de la medicina, ahora a la medicina absolutamente individualizada. Es decir, cada mujer va a tener una respuesta concreta, tiene una indicación concreta y tiene una situación concreta, también basada en los estudios previos que les hacemos antes de aplicar el tratamiento. Y esto es absolutamente individual, no es extrapolable a otra persona. Los avances que se han producido hasta llegar a ese primer embarazo que llega a término con el nacimiento hacen pensar que la investigación continúa y que todavía se puede reducir aún más el número el porcentaje de mujeres que no consigan ese embarazo, a pesar de la edad. Efectivamente, sí, eso es así. Nunca llegaremos al 100% y no es por ser derrotista, sino porque la vida no es el 100% en nada y la medicina no es el 100% en nada ni el 0% en nada, ¿no? O sea, esos extremos no existen, pero sí que podemos llegar a cifras muy, 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 muy altas. Cuando yo empecé a hacer medicina de la reproducción en el año 83, la tasa de éxito que hablábamos en un ciclo de fecundación in vitro no superaba el 16%, lo cual era tremendo. Conseguir un éxito era un logro tremendo. Hoy en día hablamos de cifras del 60, del 70%. O sea, es otro mundo. Desde luego que sí. ¿Cómo de complicados son luego sus embarazos? ¿Estamos en embarazos a los que hay que prestar mucha atención o no hay una relación? Supongo que la ansiedad que ha generado también en esa mujer haberlo conseguido hace inevitable que así sea, pero desde el punto de vista médico, ¿son embarazos de riesgo? ¿Son embarazos que requieren mucha atención también? Siempre una mujer por encima de 40 años se considera una embarazada de riesgo. Siempre. Entonces siempre requieren unos controles exhaustivos. Pero bueno, la realidad es que gracias a los controles obstétricos que hay hoy en día, pues la tasa de problemas es pequeña, ¿eh? Pero sí que siempre es verdad, hay más riesgo de eclampsia, de preeclampsia y de situaciones de partos prematuros, lo que fuera. Los partos prematuros secundarios a las gestaciones múltiples los hemos disminuido muchísimo. Por ejemplo, nosotros solo transferimos siempre un embrión. Uno, salvo que el paciente insista mucho, en fin, y sea una decisión muy, muy, muy personal del paciente. En ese caso, a lo mejor, en alguna ocasión, 2, jamás 3 embriones y, desde luego, siempre transferimos un único embrión, con lo cual la tasa de gestación múltiple por haber transferido 2 embriones la tenemos prácticamente a 0. Otra cosa es que transferimos un embrión en un estadio en el cual todavía él no se ha dividido en 2 en el supuesto de tener la información genética para dividirse en 2, lo que llamamos los gemelos idénticos o no. Entonces, bueno, eso es así, pero por lo demás, la gestación en mujeres por encima de 40 años siempre es una gestación de cuidados especiales. Pues Carmen Ochoa, responsable de CER Santander, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por estos logros. Gracias a vosotros.